Viaducto sobre el río Almonte mediante encofrados trepantes y cimbras autoportantes. Hola, mi nombre es Sara y voy a hablaros sobre el viaducto del río Almonte. En primer lugar, presentaré la obra. A continuación, contaré sus características principales. Acto seguido, describiré el proceso constructivo. Y por último, hablaré un poco sobre la maquinaria empleada. Presentación de la obra. El viaducto se encuentra dentro de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura frontera portuguesa. A su vez, dentro del tramo Talayuela-Cáceres y subtramo Embalse de Alcántara-Garrovillas. Discurre por los municipios cacereños de Garrovillas de Alconétar y Santiago del Campo. El subtramo fue encomendado al administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF y adjudicado a la Unión Temporal de Empresas UTE, formada por FCC Construcción y Conduril Constructora Duriense. Está financiado por el Fondo Europeo del Desarrollo Regional FEDER por un importe de casi 96,5 millones de euros. Las obras comenzaron en marzo del 2011 y está prevista su finalización para el 2015. En este momento, junio del 2013, se encuentran en fase de construcción del tablero y el arco central. Características. Teniendo en cuenta los condicionantes medioambientales de la Declaración de Impacto Ambiental, la anchura del cauce a cruzar, la imposibilidad de disponer de pilas en el cauce del embalse y la coexistencia de la nueva infraestructura con el territorio atravesado, se decidió realizar un gran arco de hormigón con tablero superior y cimentaciones situadas en el exterior del embalse. El viaducto presenta una longitud de 996 metros y un vano central tipo arco de 384 metros, que se convertirá, una vez concluido, en récord mundial de luz en su tipología de arco para uso ferroviario de alta velocidad. Está situado en línea recta en planta y la rasante se alza sobre el nivel del río Almonte unos 80 metros. Respecto a la relación arco-tablero, existen montantes separados 42 metros, mediante los que el tablero descansa sobre el arco, lo que supone una división de luz en 9 intervalos, que permiten ajustar el canto del propio arco a un mínimo que no suponga un obstáculo importante al libre flujo del viento. La separación entre estos montantes del arco y la separación entre las pilas de los vanos de acceso es semejante, 42 metros en el primer caso y 45 metros en el segundo, para poder hacer uso del mismo método de construcción en ambas zonas, facilitando la ejecución y la posterior conservación. De este modo, el tablero no es más que una simple viga de tramo continuo con sección cajón y canto constante, ejecutada in situ y similar a la de cualquier viaducto de alta velocidad. La parte más singular del puente es el arco, el cual se construye con hormigón de alta resistencia, 80 megapascales, y autocompactante, para facilitar así la puesta en obra. Dicho arco tiene sección octogonal hueca en el centro, bifurcándose en 2 pies por cada lado, hasta plantar la estructura sobre sus arranques y así dotarlo de la estabilidad necesaria. Es decir, es un arco apoyado sobre 4 puntos, separados 19 metros entre sí, a fin de hacer frente al empuje del viento y a los fenómenos dinámicos originados por el paso de los trenes a grandes velocidades. En el arranque de cada uno de los 4 pies del arco, el canto es de 6,9 metros y la anchura de 3,7. En la clave, punto más alto del arco, la sección se reduce hasta un canto de 4,8 y 6 metros de ancho, favoreciendo el conjunto del diseño y la estabilidad global de la estructura. El diseño del conjunto de la estructura, así como el de las pilas, arco central y tablero, se ha apoyado en ensayos en túnel de viento sobre modelos a escala, imprescindibles en este tipo de estructuras de grandes luces. El tablero tiene una sección cajón de hormigón pretensado con canto constante de 3,10 metros y anchura de 14 metros. Se incluye una canaleta de comunicaciones y una imposta de borde sobre la que se ancla convenientemente una barandilla en la que se disponen perfiles metálicos, otro rasgo de identidad del puente, que constituye una barrera de protección contra la colisión de aves. La sección se maciza sobre pilastras de arco, pilas y estribos, dejando un hueco para permitir la circulación de los equipos de conservación por el interior del viaducto. El ancho inferior del cajón es de 6 metros, los voladizos laterales de 3,30 metros y los parámetros inclinados tienen una proyección horizontal de 0,70 metros. Las pilas, tanto las que se cimentan sobre el terreno como las que se apoyan en el arco, tienen sección octogonal, debido a la mejora en el comportamiento ante el viento, al igual que el propio arco. Dicha geometría se mantiene en las pilas de los vanos de acceso por uniformidad y simplicidad constructiva. La altura de estas es variable para adaptarse al perfil del trazado, alcanzándose alturas superiores a los 60 metros en las zonas más cercanas al cruce del río. Finalmente, los estribos, es decir, donde termina el tablero, son de hormigón armado, cerrados con simples aletas en vuelta. Proceso constructivo.
En primer lugar, se procede a realizar las cimentaciones del arco, pilas de vanos de acceso y estribos. Todas ellas se resuelven mediante grandes zapatas sobre el sustrato rocoso, para repartir las importantes cargas que han de soportar. En las zonas afectadas por el arco, plintos de arranque y zapatas de retenida de las pilas cercanas, el terreno se rellena mediante inyecciones con lechada de cemento, para así mejorar las características del terreno. Dentro de las cimentaciones, la zona más complicada es la realización de los plintos, que son la cimentación de arranque del arco. Estos se construyen por fases, hasta alcanzar las cotas de arranque del arco y de las pilas extremas. En las zapatas de las pilas de retenida se realiza un proceso previo de anclaje de las mismas al terreno. Cuando las cimentaciones van finalizando, se comienza con los alzados de las pilas en los vanos de aproximación. Este proceso se realiza mediante encofrados trepantes. El tablero se realiza mediante cimbras autoportantes, que se desplazan desde ambos estribos siguiendo el procedimiento clásico y se detienen al alcanzar la zona cercana al embalse. Las cimbras autoportantes son como encofrados colgados que sostienen los vanos completos mientras se endurece el hormigón para dar forma y resistencia al tablero. La construcción del arco se realiza mediante un sistema de voladizos sucesivos, formado por un carro de avance sobre el que va sujeto el encofrado. El avance se lleva a cabo por fases, mediante la construcción de dovelas de hormigón. El hormigonado de las dos primeras dovelas de cada semiarco se realiza mediante una cimbra apoyada en la propia cimentación del arco. En ese momento ya se puede colocar los carros de avance para iniciar el proceso de voladizos sucesivos. Para la construcción por avance en voladizo se necesita un complejo sistema de atirantamiento provisional, mediante el cual los voladizos se atirantan, inicialmente desde las pilas de hormigón ubicadas en los arranques del arco y más adelante desde dos pilones metálicos provisionales situados sobre el tablero. Cada pila y cada pilón se retienen desde las cimentaciones de las pilas próximas, que precisan de barras de anclaje al terreno. El número de tirantes se va incrementando a medida que avanza el hormigonado del arco. Cuando se termina de colocar los tirantes y se hormigonan las dos dovelas finales, se retira uno de los carros y se hormigona la clave cerrando el arco con el carro restante. A continuación, se desmontan los tirantes y pilones provisionales. Con el arco terminado, se construyen las pilas situadas sobre el arco mediante encofrados trepantes, y se continúa con la parte central del tablero mediante cimbras autoportantes. La parte central del tablero se realiza mediante una cimbra directamente apoyada sobre el arco. Finalmente, se instalan todos los sistemas de control necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la estructura y se realizan los trabajos de acabados necesarios para su puesta en servicio. Como resumen del proceso constructivo, podemos decir que el primer paso a realizar son las cimentaciones. En segundo lugar, el alzado de las pilas, que realizaremos mediante encofrados trepantes. A continuación, se realizará las partes laterales del tablero, mediante cimbras autoportantes. Una vez estas alcancen el punto de inicio del arco, se pasará a la realización del mismo, utilizando voladizos sucesivos mediante carro de avance. Cuando el arco se haya terminado, se realizarán las pilas sobre este, utilizando encofrados trepantes. Una vez terminadas estas, se continúa con la parte central del tablero mediante cimbras autoportantes, excepto el intervalo central, que se realiza mediante cimbra directamente apoyada sobre el arco. Por último, se instalan todos los sistemas de control necesarios. Maquinaria. A lo largo del proceso constructivo ya hemos ido mencionando algunas de las máquinas y mecanismos a emplear, pero vamos a hacer un breve resumen sobre las más importantes indicando sus características principales. ¿Qué es un encofrado trepante? Se denomina encofrado al molde hecho de madera o metal que se utiliza para contener el hormigón y darle forma hasta que haya fraguado. Se entiende por encofrado trepante aquel que se apoya sobre una estructura anclada en la tongada anterior a la que se pretende hormigonar. El desplazamiento de los elementos se realiza mediante grúas fijas o móviles. Está formado, según sean la geometría y condicionantes de la obra a ejecutar, por un conjunto de módulos de trepa formados cada uno de ellos por los siguientes elementos. Panel de encofrado. En general, será un panel de encofrados convencional para la ejecución de muros. Deberá incorporar, por lo tanto, una plataforma superior para el hormigonado, y si fuera necesario en función de la altura de tongada, otra plataforma a mitad de panel para dar acceso a posiciones intermedias de anclajes o elementos de unión entre módulos. Consola de trepa. La unión de trepa en general está formada por dos estructuras planas de forma triangular denominadas consolas, convenientemente arrostradas que permiten la formación en el plano horizontal de una plataforma de trabajo.
deben estar preparadas para adaptarse en su parte inferior unas prolongaciones que permitan la creación de una plataforma colgante de trabajo para la recuperación de anclajes y operaciones de repaso y acabado. Elementos de conexión. Son una serie de accesorios propios de cada sistema mediante los cuales se realiza la conexión del panel de encofrado a la unidad de trepa. En los encofrados trepantes modernos, los elementos de conexión deben posibilitar el izado del módulo de trepa completo, las operaciones de encofrado y desencofrado, el aplomo y nivelación del encofrado, y el retranqueo de los paneles de encofrado para poder efectuar las labores de limpieza del mismo, así como el ferrallado. Anclajes. Deben estar diseñados para permitir el cuelgue del módulo de trepa sin la intervención directa de ningún operario, evitando así la presencia de personas sobre el módulo de trepa durante la maniobra de izado y cuelgue del mismo. En cada posición se utilizan los anclajes de las dos tongadas precedentes. En el más alto se realiza el cuelgue del módulo de trepa, efectuándose en el más bajo el anclaje contra el viento. La productividad de este tipo de encofrados viene determinada por la altura del panel de encofrado. Las fases en el empleo de este tipo de encofrados son las siguientes. Realización de la tongada inicial. La fijación de este primer panel se realiza mediante un anclaje que se ha dejado previamente en la cimentación. Hormigonado de la primera tongada. Desmontaje de la primera tongada. El encofrado es elevado y fijado mediante pernos en la siguiente tongada. Y por último, completar la unidad de encofrado mediante la plataforma de seguimiento. Con esto queda completado para los pasos sucesivos que se volverán a repetir. ¿Qué es una cimbra? La cimbra es un equipo de trabajo compuesto por una estructura auxiliar, generalmente metálica, que se dispone para sostener un encofrado que servirá para hormigonar un elemento constructivo. ¿Qué es una cimbra autoportante? La cimbra autoportante, también denominada autocimbra, es un equipo de trabajo formado por una viga de lanzamiento, que permite la ejecución de tableros de hormigón en puentes y viaductos de gran altura, con vanos de gran longitud, mediante un proceso constructivo autolanzable y sin necesidad de apoyarse en el terreno. Son utilizadas para el hormigonado de tableros vano a vano estableciendo continuidad entre estos. El procedimiento de construcción de tableros por medio de una cimbra autoportante es un proceso automatizado en cuanto a las operaciones de cimbrado, nivelación, ajuste del encofrado y descimbrado. La estructura principal está formada por celosías metálicas longitudinales, que soportan el encofrado de un vano completo de tablero entre juntas de hormigonado. La estructura está concebida de tal modo que puede avanzar de un vano a otro apoyándose en las pilas mediante ménsulas metálicas y en el extremo del puente ya construido del tablero. Las autocimbras sirven también como plataformas de trabajo y protección durante la realización de otros trabajos. La autonomía de este tipo de autocimbra se consigue a través de unos sistemas de ripado que permiten el desplazamiento transversal de la cimbra y el desplazamiento longitudinal de los encofrados para salvar las pilas. Mediante este sistema es posible la construcción de tableros salvando luces importantes que pueden llegar a vanos del orden de los 60 metros. La productividad suele rondar un vano a la semana o cada 2 semanas, según las características de la sección del tablero. Las partes fundamentales son las siguientes. Vigas longitudinales. Habitualmente se trata de celosía metálica con objeto de disminuir su peso. En pocas ocasiones se dispone de estructuras metálicas con alma arena. Vigas transversales y encofrado exterior. Reproducen la forma transversal del tablero. El encofrado puede ir unido a la viga longitudinal o ser independiente. De cualquier forma, es necesario un movimiento del encofrado para salvar las pilas en su avance. Encofrado interior. En general, es replegable y suele pasar a través del diagrama de pila después de haber colocado la ferralla del vano siguiente. Ménsulas de apoyo. Son estructuras metálicas que abrazan las pilas y dan apoyo a las vigas longitudinales durante el avance mediante unos carretones y durante su posición de hormigonado mediante unos gatos. Cuelgue trasero. Habitualmente los tableros que se ejecutan con autocimbras son tableros hiperestáticos. En este tipo de tableros el corte se realiza en la zona de menor flexión y es necesario el cuelgue trasero para dar continuidad a la losa en el hormigonado. Además de las ya citadas, nos encontramos con numerosas máquinas, ya que se trata de una obra compleja. Algunas de estas máquinas son dumper, palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones hormigonera, grúas. Estas últimas tienen mayor importancia debido a que participan en la mayoría de fases del proceso constructivo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido de ayuda.